Este Destripando Libros tiene un color distinto a otros que he hecho. En esta ocasión no quiero realizar una crítica de puntos negativos, sino de puntos positivos, y me parece muy importante hablar de esto. Me parece importante también que los hombres estemos hablando del feminismo y de cómo es posible luchar por la igualdad, porque a fin de cuentas la igualdad nos sirve a todos. Hoy quiero hablar de El segundo sexo de Simone de Beauvoir. En el mundo en que estamos actualmente, año 2020, hay muchas personas que sostienen de forma bastante terca que las mujeres quieren estar por encima de los hombres o liderando la sociedad. Y esto es una idea equivocada, pero que tiene en su origen un punto de vista que es bastante negativo, y eso parte desde los hombres, pero por desgracia también de parte de muchas mujeres. Cuando uno lee de forma detallada libros como Vindicación de los Derechos para la Mujer de Mary Wollstonecraft o El segundo sexo de Simone de Beauvoir, tiene un punto de vista que es neutral. Se trata de mujeres que perfectamente podrían haber utilizado las páginas para llamar la atención sobre un tema y ponerse a ellas mismas como víctimas o como merecedoras de algo que no merecen, pero realmente no se trata de eso. Estas importantes mujeres lo que han estado haciendo es exponer situaciones que han ocurrido y que en muchos casos siguen ocurriendo. Y es importante tener en cuenta que hay situaciones en donde las mujeres son denigradas o violentadas incluso en el presente. Que se hayan ganado ciertos espacios o que se hayan recuperado derechos que les habían sido negados no significa que en el presente no exista discriminación o violencia. Y me parece que los primeros que deberíamos ser capaces de verlo somos los hombres, precisamente porque nosotros no lo estamos viviendo de forma indirecta, sino que podemos verlo. Me parece que hay que ser demasiado ciego y egoísta para querer vivir en un mundo en donde los hombres tengamos ciertos privilegios que no nos merecemos o que no hemos buscado a costa de aquello que les corresponde a las mujeres. No puedo hacer un Destripando Libros completamente detallado de este volumen porque se trata de un texto de más de 700 páginas, dividido en capítulos que tienen cada uno un enfoque muy relevante. Pero sí quiero destacar aspectos que me parece que es necesario tener en cuenta porque ponen en perspectiva situaciones que están ocurriendo en el presente. A mucha gente le pasa que cuando está viendo algo que ocurre hoy, no puede dimensionarlo de forma correcta porque está ocurriendo en el presente. Sucede que hay muchas personas que dicen que las mujeres en el momento tienen las mismas oportunidades o viven en el mismo mundo que los hombres, pero lo cierto es que eso no es así. El solo hecho de que la violencia sexual sea mayoritariamente en contra de mujeres que en contra de hombres, establece que estamos en un mundo que no es igualitario. Y esto no quiere decir que este creador de contenido quiera que exista más violencia sexual en contra de los hombres. Lo que me gustaría es que no existiera en contra de nadie. El tema es que sí ocurre. Y el solo hecho de que proporcionalmente exista más violencia en contra de las mujeres que en contra de los hombres establece que hay un problema que no se ha resuelto, y ese problema no se origina en las mujeres, sino que se origina en los hombres. En principio, y como muy bien lo detalla la escritora con mucha más capacidad y mucho más estudio histórico de lo que yo puedo plantear en este video, la escritora plantea que el mundo ha sido construido históricamente a través de los hombres. En principio, esto se realiza a través de una construcción social que viene de cómo ha sido conformado desde el alba de los tiempos el mundo en el que estamos. Hay una relación bastante directa con la maternidad. El hecho de que una mujer tenga que estar a cargo de la crianza por causa del embarazo influye en que tiene una parte de su vida en donde es más débil o no es más débil propiamente tal, pero está más vulnerable. Y esto hace que el hombre tenga que estar en un papel protector.
Esto en términos románticos podría considerarse interesante o que es algo positivo. Sin embargo, cuando a la mujer se le subyuga al concepto de la maternidad, es decir, cuando se habla de que la mujer es madre como símbolos igualitarios, en vez de como conceptos que pueden subsistir de forma independiente, se le está quitando a la mujer un derecho y se le está imponiendo una responsabilidad, mientras que en el caso de los hombres esto solo es relativo. Esto sucedía muchísimo más en tiempos antiguos, en donde teníamos sociedades en donde no existía control de la natalidad, no existían métodos anticonceptivos, y por causa de este control ejercido por los hombres, teníamos una sociedad dirigida por hombres que a nivel de micromundo estaba también dirigida por hombres. En determinadas sociedades y épocas, las mujeres no tenían derechos porque no podían ejercer control sobre posesiones, sobre dinero, ni tenían poder político, lo que hacía que estuvieran subyugadas al padre o a los hermanos cuando eran jóvenes, y luego de la misma manera al marido. Era el marido el que se hacía dueño y ejecutor de las posesiones que podía tener la mujer, y era el que tomaba las decisiones. Esto por supuesto que relega a la mujer a un papel secundario y le impide decidir por sí misma. De la misma manera, las leyes fueron creadas en muchos países, por no decir en la totalidad, en orden a que los hombres fueran quienes tomaban las decisiones, e incluso hay muchísimas evidencias históricas que no son antojadizas, en donde se plantea por parte de leyes escritas por hombres que las mujeres no deben meterse en leyes o en decisiones que tienen que ver con dinero porque no tienen la capacidad de hacerlo. Este punto de vista es completamente parcial porque fue creado por hombres, no fue creado por un tercer sexo o por un género superior que pretende establecer ciertas características. Los hombres establecieron leyes en un mundo masculino en donde ellos eran beneficiados y las mujeres eran subyugadas a ellos. Resulta bastante increíble hablar de ese tipo de conceptos en el presente, y sin embargo una persona de mi edad sí conoció parte de este tipo de situaciones en los años 80 y 90, porque no es muy lejano el tiempo en el que una mujer no podía realizar decisiones por sí misma si estaba casada. ¿Por qué? Porque necesitaba la autorización del marido. Y esto que acabo de mencionar lo vi y existía en los años 80 y 90 en países de Latinoamérica. Es decir, a diferencia de lo que ocurría centurias atrás, en donde una mujer no tenía ninguna capacidad de decisión, en los años 80 y 90, es decir, hace menos de 40 años, teníamos mujeres que cuando estaban solteras tenían la capacidad de votar y tenían la capacidad de mantenerse solas y por lo tanto tomar decisiones de forma independiente, pero al momento de casarse esto dejaba de ser así. La mujer pasaba a estar enlazada al marido y si tenía que tomar algún tipo de decisión debía hacerlo a través de él. Inclusive en ciertos países existen ciertas leyes concretas a las cuales las mujeres podían plegarse para tomar decisiones sobre posesiones o dinero de forma independiente. Hice este pimponeo entre situaciones muy antiguas y situaciones actuales, porque para los que no tengan conocimiento, 30 años atrás no es el pasado remoto, para establecer situaciones y contextos que siguen existiendo hasta el presente. La lucha que han tenido las mujeres para conseguir su libertad no ha tenido nunca como objetivo estar por sobre alguien más. Esto no se trata de que las mujeres gobiernen el mundo por sobre los hombres, se trata de que estemos en un mundo en donde la capacidad de tomar decisiones políticas, de salud, económicas, eclesiásticas, y con respecto a cualquier aspecto de la vida sean equitativas independiente de cuál sea el género por el que nacimos. Si eres hombre o eres mujer, tu valor debe ser determinado porque seas una persona con determinadas capacidades. La base de la lucha de las mujeres para obtener derechos ha sido muy larga y quiero hacer un pequeño inciso estableciendo un concepto que lo he leído y al cual
adhiero completamente. Cuando alguien está luchando por derechos, no quiere ganar derechos, porque nadie le está regalando nada. Cuando tú estás luchando por tus derechos, ya sea por raza, por género, derechos laborales o lo que sea, tú no estás luchando para que te regalen o te obsequien algo. Lo que estás haciendo es luchar para que a ti se te otorgue algo que se te ha quitado. Voy a poner un ejemplo bastante concreto. Yo como hombre tengo un privilegio involuntario, y es involuntario porque no hice nada para conseguirlo, excepto nacer hombre. Y es que tengo estadísticamente menos probabilidades de sufrir violencia sexual que una mujer al momento de salir en la noche a la calle. Es cierto que existen agresiones sexuales en contra de hombres, sin embargo las estadísticas son contundentes al decir que las mujeres están más propensas a este tipo de violencia. Por lo tanto, yo como hombre tengo algo por sobre una mujer sin yo haber hecho nada para conseguirlo, y esa mujer está en una situación desventajosa en comparación conmigo por el solo hecho de haber nacido mujer. A esto tengo que agregar algo que es bastante evidente, y es que sobre la violación en general hay un estigma, y hay muchísimas personas, sobre todo del ala conservadora de la sociedad en la que estamos, que establece a priori una duda sobre un delito de violencia sexual, planteando que la víctima de alguna manera puede tener alguna responsabilidad en este crimen. Es cierto que yo como hombre individual no puedo hacer nada para evitar que exista la violencia sexual en contra de las mujeres. Sin embargo, a nivel de persona sí puedo hacer algo, y me parece que es importante generar un espacio de conversación y de análisis de un texto como este caso, para que desde mi punto de vista de hombre que no estoy viviendo la situación, pueda comentarle al resto por qué es importante que la lucha por la igualdad se extienda a todos nosotros. Si bien es cierto que la lucha por la igualdad de las mujeres debe ser llevada a cabo con mujeres a la cabeza, porque son ellas quienes conocen a fondo el conflicto, los hombres no nos podemos hacer a un lado. No me siento contento quedándome a un costado viendo cómo las mujeres luchan por sus derechos mientras yo no hago nada y espero pasivamente a que ellas eventualmente consigan algo. Yo como hombre puedo ayudar desde mi perspectiva sin entrometerme directamente en la discusión o en la toma de decisiones que realizan las mujeres, pero puedo exponer mi punto de vista y cómo es que yo analizo este tipo de situaciones, porque mi punto de vista siempre va a ser distinto al de otra persona, y es posible que un hombre que acceda al contenido de análisis o de puntos de vista de otro hombre pueda percibirlo de una forma distinta. Sé que es difícil para muchas mujeres establecer lazos de comunicación con hombres por malas experiencias que han tenido. Lo comprendo y lo acepto, aunque no me parece que sea correcto cortar los puentes. Me parece que es necesario establecerlos. Desde mi perspectiva y desde la posición que ocupo como lector y también como analista de los textos que estoy leyendo, me parece que es necesario hacer el esfuerzo por establecer puentes. Retomando los conceptos concretos de los que se habla en el libro, haciendo un paso rápido porque es muy detallado y contiene una increíble cantidad de información, la primera parte es destino, que está dividida en 3 capítulos, que son los datos de la biología, el punto de vista psicoanalítico y el punto de vista del materialismo histórico. Por supuesto, el punto de los datos de la biología tiene que ver con toda la construcción física y las diferencias que tenemos entre hombres y mujeres, y cómo la construcción física de las mujeres, dado por el ciclo menstrual, la forma en que evolucionan las hormonas, etcétera, influyen en las características que se han construido a su alrededor socialmente. El punto de vista psicoanalítico analiza, por supuesto, lo que tiene que ver con el comportamiento y la psicología de la mujer, y desde el punto de vista del materialismo histórico hay un análisis que tiene que ver más con la historia.
Pienso que esta es la parte más interesante de esta primera parte, que es Destino, porque pone en perspectiva hechos que son atemporales. Es realmente muy curioso, y no lo digo desde un punto de vista positivo, que hayan elementos de historia que sucedió hace 80 o 90 años que todavía están presentes en nuestra sociedad. La segunda parte, que está dividido en 4 capítulos, que son aproximadamente 60 páginas del libro, corresponde netamente a historia y son datos crudísimos de cómo la situación de las mujeres a lo largo de la historia se ha visto subyugada a distintas características, ya sea por lo que mencionaba antes de estar enlazadas al padre y luego al marido, como la forma en que los derechos han existido de distinta manera en distintas sociedades. También me parece especialmente interesante poder establecer un paralelismo entre cómo ciertos elementos del romanticismo han servido para proporcionar una especie de falsa comodidad alrededor de esto. Es bastante largo de analizar, pero básicamente se resume en que en determinadas épocas y ante la insistencia de las mujeres por poder tomar decisiones propias en una época en que no se podía, el movimiento literario y artístico enfocaba la construcción de las mujeres a través de la delicadeza y la feminidad, exaltando estas características que por sí solas no tienen nada de malo, pero convirtiéndolas en una especie de absoluto al que la mujer se debe como individuo. Y por lo tanto, si una mujer es admirada y conservada, bella y frágil, es más amada, es más interesante y por lo tanto las mujeres inconscientemente tienden en esos tiempos a considerarse a sí mismas en un lugar cómodo porque son admiradas, porque son mantenidas y sin embargo todas estas características lo que hacen es restarle derechos porque están a merced de las decisiones de los hombres que están a su alrededor. Hay una tercera parte que me pareció muy interesante que tiene que ver con los mitos y cómo a lo largo de la historia hay muchos mitos en donde las mujeres o las figuras femeninas han sido reducidas o en un tiempo inicial existían figuras míticas o divinidades que eran femeninas a las cuales posteriormente, de forma retroactiva, las culturas impusieron otra divinidad masculina que está por sobre ellas. Me parece que hay bastante que analizar para poder comprender que no necesariamente algunas características son buenas propiamente tal. Me refiero, por ejemplo, a que el hecho de que una diosa sea creadora o fuente de vida no es malo per se, pero cuando esta creación de vida está condicionada a la existencia de un dios que decide si es que ella lo va a crear o no, hace que su poder no sea realmente divino y por lo tanto la exime de su categoría de diosa. La cuarta parte es formación y está dividido en infancia, la juventud, iniciación sexual y un análisis acerca del lesbianismo. Son aproximadamente 140 páginas en donde hay un análisis muy profundo que va desde la primera infancia estableciendo las similitudes que hay entre los niños cuando son muy pequeños y cómo es realmente la sociedad la que va planteando las diferencias para que se genere el, comillas, modelo hombre y modelo mujer. Tengo que decir que esta parte en particular me llamó muchísimo la atención, ya que se trata de muchos elementos que si bien en el presente algunos parecen absurdos, ocurrieron realmente, arruinaron muchas vidas y permitieron que se siguiera extendiendo el concepto de mujer adorno o mujer solo madre o mujer que tiene que preocuparse solo de las labores de la casa, mientras que se extendía el concepto del hombre que no hace nada en la casa, que es el que provee y toma las decisiones, y todos estos son conceptos que en el presente siguen manteniéndose y que cuesta mucho eliminar. Voy a hacer una referencia con algo que ocurre en el presente. A pesar de que estamos en pleno siglo XXI, todavía tenemos ejemplos de padres que no se hacen cargo de labores en la casa porque eso, comillas, no son cosas de hombres. Y es algo que debería erradicarse no porque esté bien o mal que ciertas cosas las hagan hombres o mujeres, sino porque cuando vives en una casa en donde hay adultos responsables, las responsabilidades del hogar deberían caer en todos de forma igualitaria,
no principalmente en uno o en otro. La siguiente parte del libro es El segundo sexo 2 y hace un análisis que, tomando como referencia los puntos de vista históricos, la construcción, el crecimiento, etc., plantea en principio la primera parte, que es la situación, que está compuesto de la mujer casada, la madre, la vida de sociedad, prostitutas y etarias, de la madurez a la vejez y situación y carácter de la mujer. Son aproximadamente 200 páginas en donde se explaya en estos análisis y es básicamente un detallado de lo que yo estaba mencionando anteriormente y cómo en ciertas situaciones o en ciertas épocas los derechos de las mujeres han sido relativos. Hay que tener en cuenta que para ciertas sociedades o en ciertos momentos históricos como la guerra, las mujeres han cobrado mágicamente mayor capacidad de decisión o poder de decisión porque a los gobiernos de turno les ha convenido. Sin embargo, estas decisiones o esta capacidad de ser independientes han tenido un costo debido a la maternidad o a ciertas responsabilidades que históricamente se siguen asociando a las mujeres en vez de que se asignen a individuos. La segunda parte corresponde a justificaciones y está compuesto de la narcisista, la enamorada y la mística, y son conceptos que tienen que ver un poco más los conceptos del amor, el enamoramiento, el amor propio, y cómo estos sentimientos se pueden torcer dependiendo de los aspectos a los que se ha visto expuesta una mujer. Esto tiene que ver con las reacciones psíquicas a los estímulos a los que se ha estado sometido desde niño y por lo tanto es importante tomar un análisis de esto y tenerlo en mente para poder establecer paralelismos con lo que ocurre en el presente y poder también hacer señalizaciones de elementos que están mal. Muchas de estas cosas se pueden ver, por ejemplo, en mucha literatura juvenil, de la cual soy muy crítico, en donde hay protagonistas femeninas que, por ejemplo, no tienen personalidad o dependen sentimentalmente de un hombre, o ese concepto que se repite mucho en donde una mujer depende de la existencia del hombre o del amor de un hombre para poder ser feliz. A vista de alguien que no esté poniendo mucha atención, y eso es principalmente lo que me preocupa, podría parecer que estos elementos son hermosos o que construyen una relación fuerte. Sin embargo, el amor no se basa en la dependencia, el amor tiene que basarse en el conocimiento, en la colaboración, y para que exista colaboración debe haber independencia y el amor debe ser productivo. Las personas deben poder llegar a una relación estando completas internamente, para no depender de otra persona ni sumirse en un estado depresivo porque otra persona no siente lo mismo o la abandona. Finalmente, la tercera parte es hacia la liberación, en donde se habla de la mujer independiente y por supuesto se realizan las conclusiones finales. Mientras estoy hablando de esto, vienen a mi mente una y otra vez pensamientos relacionados con esto y sobre todo lo que leí y lo que aún me falta por leer, porque este libro es necesario leerlo más de una vez. Me di cuenta al momento de ir leyendo que al ritmo en que yo asimilo la información, hay ciertos datos a los que no les presto determinada importancia de acuerdo al orden en que está el libro. Me refiero a que ciertos datos históricos pueden ser muy interesantes y algunos de ellos llaman a la investigación por parte de los archivos y referencias a las que la autora hace referencia. Sin embargo, algunos de estos elementos toman mucha más importancia cuando posteriormente los siguientes capítulos hacen uso de esa información para mencionar otros elementos. Para finalizar este especial de Destripando Libros, quiero decir que El segundo sexo es un texto imprescindible al que mujeres y hombres por igual deberíamos poder acceder y tener presente su información, tanto para una lectura asidua, es decir, tomar el libro y leerlo detalladamente, como para poder tomar notas y establecer relaciones entre hechos que se han estado desarrollando históricamente por siglos con lo que está pasando en el presente. La lucha por la igualdad en el mundo en el que estamos es algo primordial. Y las personas que nos interesa la igualdad debemos luchar desde la trinchera que tenemos. Yo como individuo no puedo hacer gran cosa para cambiar el mundo en el que estamos,
Pero si puedo hacer algo, aunque sea mencionarlo, aunque sea decir que hay cosas de las que es importante hablar, entonces mi batalla debe ser mencionar estos elementos, hacer referencias, insistir en que es necesario plantear estos hechos. Y algo que me parece mucho más importante, las personas no podemos seguir teniendo actitudes pasivas frente a la desigualdad. Y cada persona debe tomar por su mano una forma particular de luchar. Todos podemos luchar por la igualdad a través de nuestros medios. Hay personas que van a una marcha, hay personas que pintan, que cantan, que escriben. Cada persona debe tomar su propio camino, encontrar la forma con la que se siente en un ambiente cómodo y seguro para poder plantear su punto de vista y cómo es que apoya a una causa que le parece justa. Asimismo, es importante analizar las conductas de las personas que nos rodean, y me refiero con esto a familiares, amigos, compañeros de trabajo, autoridades y figuras conocidas, analizar cómo es que estas personas se comportan y realizar decisiones con respecto a eso. Si tú tienes un amigo que está teniendo una actitud machista o está violentando a una mujer por acción o tal vez por omisión y no haces nada al respecto, estás colaborando para que eso siga sucediendo. A modo de ejemplo, si tienes un amigo que es hombre y tiene una actitud despectiva hacia las mujeres y tú mantienes tu amistad con ese hombre y no le dices nada, estás contribuyendo a ese tipo de violencia. Sin embargo, si tú das un paso adelante y le planteas esta situación que está cometiendo algo que es equivocado o que es dañino para alguien más, existe la posibilidad de que esta persona se dé cuenta y tenga la mente abierta para poder entender, porque hay que comprender que hay personas que no entienden o no se dan cuenta de ciertas actitudes porque han crecido rodeados de ellas. Yo no sé ahora lo mismo que sabía hace 20 años. Todos tenemos la oportunidad de mejorar y si en algún momento alguien nos hace ver un error, tenemos la oportunidad de mejorar. Sin embargo, si tú le planteas a una persona que está teniendo actitudes que son negativas o que son nocivas y esa persona no lo quiere aceptar y prosigue con una actitud violenta, debes tomar una decisión. Y si es necesario que cortes contacto con una persona que tiene actitudes que violentan a otros, entonces debes ser honesto con tus propios pensamientos y dejar de mantener contacto con esta persona. Debes dejar de consumir el material de un artista que promueve el odio hacia un género, hacia una raza o hacia una etnia. Debes tener una actitud activa con respecto a las situaciones que te parecen injustas. No hacerlo es ser parte del problema.